Bien, sean todos bienvenidos. Soy Cristian Moya, para los que no me conocen, tecnólogo médico ecografista y coordinador del área de docencia y calidad de AGR y docente de la Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH. Durante la presentación, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat. Confirmen de todas maneras su nombre a quienes no lo tengan registrado acá en la pantalla del Zoom. Y pueden hacer sus preguntas durante la presentación, las vamos a revisar al final. Bueno, damos la bienvenida a Loreto Aguayo. Ella es tecnólogo médico ecografista formada en AGR, con perfil en ecografía mamaria, generales, musculoesquelético y Doppler. Ella posee 5 años de experiencia clínica en ecografía y 4 de ellos en ecografía mamaria. Posee diversos cursos como el Diplomado de Patología Mamaria de la UDD, Diplomado de Mamografía de la Universidad de Chile, curso de Imágenes Mamarias de la UDD, diplomado experto en musculoesquelético y diplomado Ecodoppler UDD. Dejamos con ustedes a Loreto Aguayo Escalante con su tema clasificación molecular del cáncer de mama. Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Como bien dice Cristian, mi nombre es Loreto, soy colega de AGR ya, y el día de hoy les traigo una presentación acerca de la clasificación molecular del cáncer de mama. A manera de introducción, ¿cierto? El cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en mujeres chilenas. Acá abajo tenemos un gráfico en donde se encuentran los 10 cánceres con mayor incidencia en Chile. Por el lado derecho tenemos las mujeres, en donde prima el cáncer de mama, y por el lado izquierdo los varones, en donde se muestra el cáncer de próstata. Lo primero que va a hacer nuestra paciente, ¿cierto? Va a ser acudir a su médico tratante por un examen de screening, ya sea preventivo o porque se palpa algo en la mama. Habitualmente vienen por dolores en los senos, ¿cierto? Si nuestra paciente bordea más o menos los 40 años, lo más común es que nuestro médico tratante le pida una mamografía. Acá tenemos una paciente que se hizo una mamografía en el 2015, en donde no se encontró absolutamente nada. Pero en el 2016 se encontró una masa de grandes proporciones en la mama derecha, que se correlacionaba con ecografía y resonancia. Más aún se encontraron ganglios patológicos también en la axila derecha. Con estas imágenes altamente sugestivas de malignidad, vamos a proceder a sugerir una biopsia. La biopsia se puede hacer estereotáxica, que sería bajo mamografía, y se usa principalmente para el estudio de las microcalcificaciones. También puede ser una biopsia core, que se usa bajo el ultrasonido, porque es más accesible también en cuanto a costos para los pacientes y menos invasiva para la paciente. Tenemos la biopsia quirúrgica, que se va a preferir si es que la ubicación es de difícil acceso en la biopsia estereotáxica o en la core, o si los resultados no han sido concluyentes. Se va a llamar excisional si saco toda la muestra, todo el tumor, o si solamente saco una parte, vamos a llamarla incisional. También tenemos la punción con aguja fina, que se usa para lesiones quísticas, o el estudio de los ganglios patológicos. La clasificación del cáncer de mama se puede clasificar en TNM, histológica y molecular, que es la que nos convoca el día de hoy. La clasificación TNM en realidad es bastante sencilla, la vamos a comentar de manera muy somera. Con T nos vamos a referir al tumor, si es que existe o no, y cuán grande es. Con N nos vamos a referir a si hay o no compromiso ganglionar y qué cadenas ganglionares se ven afectadas. Con M0 no hay metástasis, y M1 hay metástasis. Por ejemplo, acá tenemos estadio 3A. T2 nos referimos a un tumor mayor a 2 centímetros, pero menor a 5 centímetros. Con un N2, con afectación de ciertas cadenas ganglionares. Con un M0, que no hay metástasis. En cuanto a la clasificación histológica, esta va a depender de las células de las cuales derive el tumor. Como encontramos en la mama, va a primar el carcinoma, porque se origina de las células del tejido epitelial, que son las que más abundan en la mama. Acá tenemos una lámina en donde se observa el conducto galactóforo y el lobulillo mamario. Si nosotros hacemos un zoom en la imagen, vemos lo mismo, el conducto galactóforo y el lobulillo mamario. Y con un poco de imaginación vamos a ver lo mismo en la histología, el conducto galactóforo y el lobulillo mamario. Claramente que para obtener esta imagen, nuestros colegas de morfofisiopatología van a haber hecho un trabajo exhaustivo. Primero va a pasar la muestra por una etapa de fijación con formaldehído al 10%, luego una inspección visual en donde se va a tomar la parte más representativa de la muestra, que se llama microscopía. Esta muestra va a pasar a un procesador automático de tejidos
Este proceso puede durar hasta 14 horas en que se vuelve a hacer fijación, se deshidrata la muestra, se aclara la muestra y se fija, se infiltra con parafina. Luego, en una fase de inclusión, vamos a darle una base más sustentable, más firme a esta muestra para que pase a una fase de corte. Acá, con un micrótomo, vamos a obtener láminas muy delgaditas a las cuales le vamos a poder añadir la tinción. La imagen que tenemos acá está teñida con eosina, hematoxilina eosina. También existen tinciones como FISH o CIS, más adelante vamos a ver una FISH, y con inmunohistoquímica, que es en lo que se basa la clasificación molecular. Dijimos entonces que el carcinoma es lo que prima en la mama como tipo de cáncer, y dentro de ellos el más habitual es el ductal, hasta en 80% se presenta. Deriva de los conductos galactóforos, y acá tenemos una lámina en donde tenemos un conducto transversal y se observa la membrana basal intacta. Cuando hay una proliferación de células hacia el lumen de la membrana basal, hablamos de un carcinoma ductal in situ. Y si la membrana basal se ve sobrepasada, interrumpida por la proliferación celular, hablamos de un carcinoma invasor. Acá tenemos una lámina dentro de la normalidad, en donde se observa el conducto galactóforo y los lobulillos mamarios. Si nos alejamos un poco de la lámina, esto es lo que nosotros deberíamos observar en la normalidad. ¿Y qué nos llama la atención? Esta parte de acá. Si le hacemos un zoom, vemos que hay un desorden arquitectural, una proliferación exagerada de las células. Y nos vamos a dar cuenta que es ductal porque vamos a encontrar estas partes blancas dentro de la lesión, que vendrían siendo parte del lumen de los conductos. En segunda instancia vamos a encontrar el carcinoma lobulillar, que se encuentra hasta en el 10% de los carcinomas mamarios y deriva de las células del lobulillo. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos nuestra lámina sana y ahora nos vamos a fijar en la parte de los lobulillos. ¿Qué llama la atención? Esta masa. Si hacemos un zoom, vemos que es una masa celular sin espacios, que también presenta un desorden arquitectural. Y la característica de esta lesión del carcinoma ductal es que con un poquito de imaginación vamos a poder observar formaciones de células en fila india. Por ejemplo, acá tendríamos una fila india, otra fila india. Tradicionalmente, los cánceres mamarios infiltrantes se manejan según los criterios clínicos patológicos básicos, como los que vimos recién, la clasificación TNM, la clasificación histológica y algunas otras cositas más como la edad del paciente. No obstante, los criterios no resultan indicadores pronósticos adecuados para evaluar el riesgo de recidiva, o sea, que vuelva al cáncer, ¿cierto? O para predecir la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia que yo podría aplicar antes de hacer la cirugía. Desde el año 2000, gracias al desarrollo de tecnologías de análisis genómico y a la identificación de patrones de expresión genética por microarreglos de ADN, se confirmó que cada cáncer mamario es único y tiene una firma genética distintiva. Así como damos pie a la clasificación molecular del cáncer de mama, que tiene los cimientos en la inmunohistoquímica, que no es más que una mezcla entre la química, la biología y la histología. Es el estudio utilizado para evaluar la presencia de antígenos, antígenos que se encuentran en la muestra tumoral, que yo voy a ir a identificar a partir de anticuerpos, anticuerpos que vienen marcados con una sustancia que emite, absorbe luz o que da coloración, que va a ser específico para este antígeno. Con esto, el patólogo va a poder realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de la muestra. Tenemos 4 factores principales que tenemos que conocer. Es el receptor de estrógeno, ER, el receptor de progesterona, RP, y el receptor ER2, que por sus siglas en inglés significa factor de crecimiento epidérmico humano, y que le decimos 2 porque en realidad viene de una familia de 4. Estos son 3 receptores que nosotros tenemos que ir a buscar a la muestra del tejido tumoral. Y tenemos el Ki-67, que es una proteína, la cual nos va a entregar un factor de proliferación, o sea, va a decir qué tan rápido va creciendo este tumor, estas células. El receptor de estrógeno es un receptor hormonal presente en el núcleo de las células tumorales. Y si la tinción me da por lo menos 1 o de ahí hacia arriba, yo voy a decir que la muestra es positiva. Yo tengo receptores de estrógeno en esa muestra, ya sea una respuesta débil, moderada o fuerte.
tampoco importa la intensidad en este caso de la tinción. Si yo tengo menos de un 1%, voy a decir que la muestra es negativa. No me sirve, ese paciente no es apto para el tratamiento que yo le puedo dar. Y mientras más positivo sea la muestra, mejor será el tratamiento, porque yo estoy buscando target, blancos, cosas que atacar. Si yo encuentro a un tumor con poca representación de respuesta a estos receptores, yo voy a atacar pobremente a ese tumor. Y bueno, los receptores de estrógeno los vamos a encontrar predominantemente en los conductos galactóforos. También tenemos los receptores de progesterona, y al igual que el receptor de estrógeno, de un 1% para arriba, yo lo voy a considerar positivo. Y a diferencia del receptor de estrógeno, el receptor de progesterona lo encontramos en los lobulillos de la glándula mamaria. HER2, dijimos, factor de crecimiento epidérmico humano, y 2 porque en realidad venía de una familia de 4, ¿ya? Acá es un poco diferente. Vamos a clasificar las muestras en 0, en 1 más, en 2 más y en 3 más. Negativo vamos a dejar a 0 y a 1, ¿ya? Porque 0 tiene una respuesta muy pobre, vamos a considerar pobre ahora entre un 0 y un 10%. Y 1 más, en realidad, mide un poquito más del 10%. Recordemos que esto es algo objetivo, o sea, algo al ojo que hace el patólogo. Y vamos a considerar positivo, pero débilmente positivo, a más 2, que es categóricamente mayor a un 10%. Y ya positivo netamente tal, a más 3, que es mayor al 30%, su respuesta. Acá tenemos un gráfico en donde le hicimos la inmunohistoquímica a una lesión tumoral, ¿cierto? Y dijimos que 0 y 1 no me sirve, no es representativo, es negativo. Y más 3, ese sí va a ser candidato al tratamiento que yo le puedo dar, que va a ser Herceptin, o también conocido como trastuzumab, ¿ya? Este paciente sí me sirve porque presenta una sobreexpresión de ER2. Yo puedo atacar ese receptor. ¿Y qué pasa con los 2 más, que en realidad son débilmente positivos? Lo necesito mandar a un segundo estudio, que sería el FISH, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente un 30% de los pacientes que se someten al FISH son en realidad positivos. Solamente ese 30% va a ser candidato a el Herceptin. Y acá tenemos un brazo en donde automáticamente me manda a hacer el FISH. Vamos a ver más adelante por qué pasa esto. Acá tenemos el FISH, que por las siglas en inglés significa hibridación in situ con fluorescencia. Entonces ahora voy a ocupar marcadores fluorescentes y acá categóricamente tengo un FISH positivo y acá un FISH negativo. KI67, dijimos que esta era la proteína que nos va a mostrar qué tan rápido prolifera el tumor. Por allá en el 2015 se juntó un grupo de médicos y dejó como umbral el 20%. Yo de un 20% para arriba digo que tengo un alto índice de proliferación y de un 20% para abajo digo que tengo un bajo índice de proliferación. Y esto va a ser súper importante a la hora de decidir si yo le voy a aplicar o no a ese paciente quimioterapia. Quizá yo con un paciente que tiene un 5% de KI67 puedo obviar la quimioterapia. No se lo voy a aplicar porque no le va a hacer mayor beneficio a ese paciente. No así uno que tenga un KI67 de un 99%, en donde quizás sea necesario empezar la quimioterapia neoadyuvante antes incluso de la cirugía. Esta proteína se ubica en el cromosoma número 10 y se encuentra en las células que se están dividiendo. No la vamos a encontrar si se encuentran en reposo en G0. Y acá con esto ya podemos entrar de lleno a armar lo que es la clasificación molecular. Tenemos los luminales A, los luminales B, los ER2 enriquecidos o positivo o sobreexpresado y los triple negativos. Esto, si se van dando cuenta, va empeorando, ¿ya? Tenemos los luminales A entonces que responden a los receptores de estrógeno y a los receptores de progesterona, pero no responden a ER2. Y tienen un factor de proliferación, un KI67 bajo. Dijimos, menor al 20% era bajo, este tiene menor al 14%. Buen pronóstico. Tenemos los luminales B, que responden a los receptores de estrógeno y pueden o no responder a los receptores de progesterona y ER2. Tiene un KI67 intermedio, ya va aumentando, va entre un 14 y un 30%. Tenemos el HER2 positivo, que es súper fácil de recordar porque solamente responde a ER2. No responde a receptores de estrógeno ni responde a receptores de progesterona. Y tiene un KI67 alto. Y tenemos el triple negativo o basal-like también conocido,
que es más fácil de regular todavía, no responde a nada. Peor pronóstico porque ¿qué voy a ir a atacar yo? Si no tengo reconocido ningún receptor, no responde a receptores de estrógeno, no responde a receptores de progesterona, ni responde a ER2. Y para empeorar el panorama, tiene un Ki-67 alto. Acá tenemos entonces los luminales A, en la esquina superior derecha, un pequeño recordatorio, ¿cierto? Tenemos entonces los luminales A que responden a los receptores de estrógeno y progesterona, dijimos, pero no responden a HER2 y tienen un Ki-67 bajo. Si hablamos de receptores de estrógeno y progesterona, teníamos que hablar del estrógeno y la progesterona. Estas son hormonas femeninas que están implicadas en la división celular. ¿Y qué pasa? Que los tumores ocupan estas células para dividirse y crecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a atacar el estrógeno. Y para eso vamos a ocupar el tamoxifeno, que es el más conocido. ¿Qué hace el tamoxifeno? Bloquea el estrógeno, impidiendo que se una a las células y las estimule al crecer. También podemos ocupar inhibidores de aromatasa, que bloquean la enzima aromatasa. ¿Y qué hace la aromatasa? Convierte otras hormonas en estrógeno. Los receptores de progesterona no los podemos atacar en sí porque en realidad las células cancerosas no producen sus propios receptores de progesterona, sino que son dependientes de la estimulación del estrógeno a través de los receptores de estrógeno. Es decir, yo ataco los receptores de estrógeno y estoy atacando a ambos por igual, a estrógeno y progesterona. Acá tenemos un esquema en donde se observa lo que pasa habitualmente. Tengo el estrógeno, se une al receptor de estrógeno y empiezan a suceder una serie de acontecimientos en cadena que van a facilitar la proliferación celular. Pero si yo le doy a mi paciente tamoxifeno, este tamoxifeno va a ir a bloquear el receptor de estrógeno y nunca se va a unir al estrógeno realmente. Si esta célula permanece en esta condición un cierto periodo de tiempo, hace apoptosis, que sería lo ideal, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la aromatasa? Dijimos que la aromatasa ayudaba a producir estrógenos y el estrógeno finalmente se termina uniendo al receptor de estrógeno de la célula tumoral. Si yo le doy inhibidores de aromatasa a mi paciente, yo no voy a producir estrógeno, entonces no se va a poder unir y la célula tumoral no va a poder cumplir su cometido. Entonces, a modo de resumen, los luminales A están presentes hasta en un 50% de los cánceres mamarios. Son el subtipo más común y menos agresivo que hay. Son de muy buen pronóstico y de baja expresión de genes proliferativos, porque dijimos que tenía menor a 14%. La quimioterapia no representa un beneficio real de sobrevida para estos pacientes, por tanto no se recomienda. Así disminuimos un poco los costos y la toxicidad que implica para el paciente, porque en realidad solamente un 6% de los pacientes que se someten a una quimioterapia neoadyuvante van a tener una respuesta patológica completa. ¿Qué significa una respuesta patológica completa? Es que si yo aplico el tratamiento con la quimioterapia neoadyuvante, luego voy a la cirugía, le saco el tumor y después voy a histología, resulta que en histología me encontré con que ya no me quedan células tumorales. Esa muestra está limpia. Solamente estoy viendo tejido fibrótico, cicatricial, quizás un poco de tejido inflamatorio, pero no hay células tumorales. Eso es lo ideal que podría pasar, ¿cierto? Pero le ocurre a muy pocas personas que se someten a quimioterapia si tienen este tipo de cáncer luminal A. Por tanto, no se recomienda, sí se recomienda que sea el primer paso la cirugía, lo que tengamos que hacer. Los luminales B están presentes hasta en el 15% de los cánceres mamarios y generalmente son de grado histológico intermedio alto. La mayoría de los cánceres BRCA2 pertenece a este grupo. Los genes BRCA están implicados en el proceso de reparación del ADN y se asocian a cánceres de mama y de ovario, ¿ya? Como dato, los BRCA2 se asocian a cánceres en varones, ¿ya? Y el BRCA2 es de menor pronóstico que el mejor pronóstico que el BRCA1. Estos tumores pueden beneficiarse de la hormonoterapia y de la quimioterapia. La elevación del Ki-67 hace que sean de crecimiento más rápido que el luminal A, porque dijimos que esto iba empeorando, y que sean de peor pronóstico que el luminal A. Tenemos HER2 positivo, que está presente hasta en el 20% de los carcinomas de mama. Suele asociarse
a alteraciones de otros genes que en realidad van a buscar reparar el ADN y no generar los espacios para que se implante el tumor. Usualmente son de grado histológico alto y tienen una alta proporción de mutaciones en el GP53. El gen P53, también conocido como el guardián del genoma, es capaz de detener el ciclo celular, mandar a reparar el ADN y después, si la célula no es capaz de reponerse, genera apoptosis. Entonces, que esté mutado este gen es hablar de palabras mayores. Tenemos el Ki-67 siempre elevado, súper mal pronóstico. Y por tanto, el tratamiento va a consistir en darle trastuzumab o Herceptin, que es lo mismo, con pertuzumab, además de poder ofrecerle la quimioterapia y la cirugía. Lo que hablamos recién corresponde a ER2 enriquecido, ¿ya? También existe un tipo entre luminal B y ER2 enriquecido que vendría siendo HER2 luminal, también conocido como tumor triple positivo, que en realidad, mejor todavía, responde a todo. Responde a receptor de estrógeno, progesterona, ER2 y el KI es intermedio. ¿Pero qué significa esto? Que yo le voy a poder dar más tratamiento, le voy a poder dar tratamiento hormonal, Herceptin, quimioterapia, así que mejor pronóstico. Acá tenemos una lámina. Nosotros en las células habitualmente tenemos receptores de ER2. Son pocos, entre 25.000 y 50.000 receptores de ER2. Cuando nosotros estamos frente a una célula tumoral y presenta sobreexpresión de ER2, los receptores van hasta los 2 millones, lo que va a favorecer la replicación celular excesiva de este tumor. ¿Cómo va a funcionar esto? Los medicamentos que dijimos, el trastuzumab y el pertuzumab. El trastuzumab va a ir dirigidamente a bloquear, al igual que antes, a ER2. Lo va a bloquear y va a impedir que se generen esta serie de procesos que favorezcan la replicación celular. ¿Y qué va a hacer el pertuzumab? ¿Recuerdan que dijimos que ER2 en realidad venía de una familia de 4? Bueno, pues entra en juego ER3. Se une ER2 a ER3 y generan otro tipo de receptor, lo que significa que el trastuzumab ya no va a poder entrar a bloquear esta nueva unión. Para eso usamos pertuzumab. De esta manera vamos a poder ir atacando al cáncer de mama por dos vías diferentes, que sería lo ideal. A modo de resumen, entonces ER2 presenta una alta tasa de proliferación, son tumores de alto grado y de alta recurrencia tumoral. Tienen buena respuesta al trastuzumab y al pertuzumab. Afortunadamente, porque hasta no hace mucho estas pacientes no tenían tratamiento y era considerado de los peores cánceres. El uso de Herceptin o trastuzumab ha logrado tasas de sobrevida similares a las del grupo luminal B. El trastuzumab también se puede usar junto a la quimioterapia para ir a atacar células de manera específica, y esto ha permitido alargar el periodo libre de progresión. ¿Qué significa el periodo libre de progresión? Es que si bien yo sometí al paciente a una quimio, al tratamiento con trastuzumab, y no pude erradicar el cáncer, me doy cuenta que después del tratamiento el cáncer tampoco ha podido seguir avanzando, no ha podido seguir progresando. Afortunadamente, ER2 sobreexpresado está bajo el amparo de la ley Ricardo-Soto, porque son muy caros los medicamentos. Y recuerden que al comienzo vimos un esquema en donde te hacías la inmunohistoquímica y salía un brazo que inmediatamente te mandaba a hacer el FISH. Es porque tú, para el protocolo, para cumplir con esto, tienes que sí o sí tener positiva ambas muestras. Entonces tú con el diagnóstico de inmunohistoquímica positivo para ER2 y confirmado con el FISH, recién vas a poder ser candidato a la medicación que es solamente el trastuzumab. Lamentablemente no está incluido el pertuzumab, que habría sido lo ideal. Y tenemos el basal like o triple negativo, que es fácil de recordar, dijimos, no responde a nada. No responde a receptores de estrógeno, ni progesterona, ni ER2. Solamente le podemos ofrecer al paciente la quimioterapia debido al Ki-67 tan alto que tiene. Está presente hasta en el 15% de los cánceres mamarios, es frecuente en mujeres jóvenes y tendría peor pronóstico en mujeres afroamericanas. Ha sido clasificado en varios subgrupos adicionales porque en realidad existe el basal-like 1, basal-like 2, los no basal-like, pero se demuestra en otros estudios genéticos que no se hacen a diario y concuerdan en lo mismo, no responden a ningún receptor. Son agresivos, con alta tasa de recidiva local,
metástasis precoces a pesar de su alta sensibilidad a la quimio. Suelen presentar mutaciones del gen P53, dijimos el guardián del genoma, que hablamos de palabras mayores cuando este gen se ve afectado. Son cánceres poco diferenciados y de grado histológico alto. El 85% de los tumores BRCA1 pertenecen a este grupo. Dijimos que los genes BRCA igual, el 1 era más agresivo que el 2. Entonces, peor pronóstico. Acá tenemos un cuadro resumen en donde en realidad se repite lo mismo que vimos recién. Y acá me gustaría que alguien abriera el micrófono y me dijeran a qué clasificación molecular del cáncer de mama corresponde esta paciente. Tenemos, bueno, ella en el 2011 se hizo una mamografía con una biopsia y le encontraron un carcinoma ductal in situ. Acá vemos una tenue distorsión, muy ínfima, pero era un carcinoma ductal in situ. ¿Qué pasó? Que ella no se hizo de tratamiento y llegamos al 2017, en donde este cáncer evolucionó a un carcinoma ductal invasor. Ahora sí podemos ver un poco más acá, las espículas se asocian ahora a microcalcificaciones altamente sugestivas de malignidad y resultó un carcinoma ductal in situ. Esta es la lámina de la última inmunohistoquímica y tenemos receptores de estrógeno positivo, receptores de progesterona positivo y ER2 negativo. Más aún tenemos un Ki-67 muy bajo, bajísimo. ¿Alguien que quisiera abrir el micrófono y decir a qué clasificación molecular del cáncer de mama correspondería? ¿O escribir en el chat? Luminales A, luminales B, HER2, eso, ahí escribieron en el chat luminal A. Claramente. Esta paciente pasó de 8 a 10 años sin tratamiento y el cáncer no evolucionó de manera radical, no hay más que esto. Esto fue todo lo que evolucionó. ¿Y por qué? Porque es de muy buen pronóstico. Acá tenemos otro caso, caso 2. ¿Recuerdan a nuestra paciente del comienzo? Se había hecho una mamografía en el 2015 y no le habían encontrado nada. Después, en el 2016, se realizó una mamografía y le encontraron una masa en la mama derecha, que se correlacionaba con la eco y la resonancia. Esta paciente en ese mismo año 2016 se hizo un PET-CT y no le encontraron metástasis a distancia. Sin embargo, ni siquiera cumplía el año y ya encontraron abundantes zonas de metástasis. Y acá tenemos la lámina de la inmunohistoquímica. No responde a receptores de estrógeno, no responde a receptores de progesterona, ni responde a ER2. Más aún presenta un Ki-67 de un 99%. ¿A qué clasificación molecular del cáncer de mama correspondería esta paciente? Triple negativo, súper bien. Esta paciente también se correlaciona con la etariedad, porque tiene 40 años, y dijimos que este cáncer afectaba a las pacientes más jóvenes. Y me gustaría que se fijaran en esto. Este es un carcinoma ductal infiltrante, igual que la paciente del caso 1. Y llegamos de nuevo a esta lámina que dice que cada cáncer mamario es único y tiene una firma genética distintiva. Estos no son los únicos exámenes que hay para ver el estudio genético. Este es muy conocido, el test Oncotype DX, que es un perfil de expresión genética que estudia 21 genes y permite conocer el riesgo sistémico de las pacientes y si les conviene o no someterse a la quimio. Está indicado solamente para los cánceres luminales, después de la cirugía cuando existe duda de la indicación de la quimioterapia adyuvante, o sea, después de la cirugía. ¿Y qué voy a obtener con este examen? Voy a tener un tratamiento personalizado, voy a obtener un resultado que va del 0 al 100 respecto a la actividad que tienen esos 21 genes, voy a obtener un porcentaje de riesgo de recidiva tumoral, o sea, será capaz de volver el tumor de aquí a 10 a 5 años más, dependiendo si es que yo tuve ganglios positivos o no en ese momento, depende el tiempo en que me va a dar pronóstico este examen, si es que yo voy a caer en recidiva nuevamente, ¿cierto? Y con esos datos me va a dar un valor predictivo, es el único examen que me da un valor predictivo respecto a si la quimioterapia me va a beneficiar y en cuánto. Desventajas, no se hace en Chile y tiene un costo muy elevado. Hasta $4.000 puede llegar a costar este examen.
Y hace no mucho apareció este flyer por redes sociales, por lo menos en mi círculo. El tratamiento para el cáncer de mama triple negativo ya está disponible en la red de salud pública. Y yo les dije recién que solamente teníamos la quimioterapia para ayudar a estas pacientes. ¿Qué pasa? La clínica alemana subió un estudio, o sea, un ensayo, que hizo con 19 pacientes que tuvieron cáncer de mama triple negativo en una etapa inicial, temprana, y pacientes jóvenes, basándose en el mismo protocolo que siguió de Keynote 522, que son estudios de otros países, en donde también usaron pacientes jóvenes en estadio temprano con cáncer de mama triple negativo y les administraron pembrolizumab más la quimioterapia. El pembrolizumab es una especie de inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia? Vamos a ocupar la inmunoterapia para ayudar a que el mismo cuerpo subsane, a que el mismo sistema inmunológico me ayude a desterrar, a matar el tumor. Lo bonito de esto es que 16 pacientes tuvieron respuesta patológica completa. Habíamos dicho que la respuesta patológica completa es cuando yo llego, aplico tratamiento con la quimio, con el medicamento, llego a la operación, saco la muestra histológica y no me encuentro con lesiones con células tumorales. Y 16 pacientes obtuvieron respuesta patológica completa. ¿Cómo funciona más o menos esto? Igual que antes, tengo el receptor, que en este caso sería PDL1, y va a llegar la proteína PD1 y se va a instalar. Si se instala, si hacen juego, la célula tumoral se puede camuflar y pasar inadvertida frente al sistema inmunológico del huésped, de la persona que tiene cáncer. Si yo bloqueo esta unión, al igual que antes, con pembrolizumab, ahora yo le digo, oye cuerpo, acá tengo la célula tumoral, ven, atácame acá. Y así vamos atacando al cáncer. Lo bueno es que ahora está disponible en el GES. Acá un poco de la bibliografía y espero haber sido clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto. Excelente presentación, muy detallada. Aprendimos mucho respecto a este tema. Hartos aplausos ahí. Tenemos una pregunta en el chat que había quedado rezagada. Pregunta Ana María Castro, si todos los receptores están ubicados en la membrana de la célula tumoral. No, no todos los receptores. Algunos están en el núcleo. No, no están todos en la membrana. Em, El receptor de estrógeno y progesterona está en el núcleo, solo ER2 está en la membrana. Y KI es una proteína que está en cromosoma 10. Perfecto. ¿Nos puedes mostrar de nuevo el resumen de tenías ahí del HER2 positivo? Tenía una consulta respecto al tratamiento con trastuzumab y pertuzumab. em, de lo que tú pudiste evaluar, ¿eran recomendables entonces que tuviese ambos tratamientos en el mismo tiempo con ambos medicamentos? Claro, en ER2 lo ¿En ideal los es dos? tener Sí, trastuzumab y acá, trastuzumab ahí, y pertuzumab, sí, porque tengo dos receptores diferentes. Yo no puedo usar, son dirigidos. Un receptor, o sea, como al principio, la inmunohistoquímica se basa en que un antígeno sirve para un anticuerpo. Bajo esa misma lógica, yo no puedo darle un receptor que no va a encajar en la pieza del medicamento. Entonces, esa es la idea de que ojalá en la ley Ricardo Soto se hubiera sumado el pertuzumab al tratamiento, porque o sea, sí sirve claramente, pero habría sido mucho más provechoso que pudiéramos atacar el cáncer por ambos lados, ¿cierto? Ocupando dos medicamentos, atacando dos tipos de receptores para uno de los cánceres que son más agresivos, que como es el HER2. bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere dejar alguna pregunta en el chat o abrir el micrófono. Son bienvenidos para comentar lo que quieran. Yo tenía otra consulta respecto al gen P53. Si es que
¿Pudiste ver si existía este mismo examen que permitía evaluar hartos genes? ¿Está incluido este P53? Oh, no, no lo sé, pero en el más de alguno debe estar incluido porque existen Este. muchos, existen Ujú. muchos test. Este es el más conocido ¿Ya? porque es el único que tiene una respuesta predictiva como a ciencia cierta, como el más aceptado. Pero existen muchos otros test, así que debe estar incluido, por si no está en este, en muchos otros. Súper, porque también, porque era como coincidían en los el más agresivo que estuviese alterado este P53, súper. Yo tengo una consulta, no sé si se escucha bien. Sí, escuchamos. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, dentro de la ley de Ricardo Soto estábamos diciendo de que la administración de trastuzumab era uno de los medicamentos que cumplía con esta ley. Luego de eso salía la etapa de seguimiento, que es un control y seguimiento según el protocolo. ¿Esto es en base de nuevo a un diagnóstico de inmunohistoquímica y Fitch? No, no, esto ya, tú con la inmunohistoquímica del FISH, tú ya estás dentro del tratamiento. Es un seguimiento para, como decía en algún momento, monitorizar qué tan efectivo ha sido el tratamiento. Porque recordemos que lo que nosotros buscamos es una respuesta patológica completa. Comprendo, comprendo. ¿Y qué tipo de control se podría realizar en este caso? ¿Qué tipo de examen se podría recomendar para Bueno, ver si siempre hay... estamos a la espera de que los cánceres de mama son únicos, ¿cierto? Y un cáncer de mama, por ejemplo, de una mama tiene todo el derecho quizás de presentar otro cáncer de mama. Siempre van a existir los controles de mamografía, de ecografía, que son los más comunes. Y ya si encontráramos algo más sospechoso o algo sospecháramos de otra lesión, ya traeríamos a la resonancia, pero esos son los tres que siempre ocupamos. La Súper, mamografía, la eco y a más complicación, la resonancia. muchas gracias. Ana María Castro también pregunta, ¿tienes datos de porcentaje sobre vida libre de enfermedad de triple negativo para diferentes TNM? No, no ahondé en los otros subtipos de triple negativo, pero existen muchos, como comentaba, Basal Like 1, Basal Like 2, los no Basal Like, pero todos son de mal pronóstico y no responden a ningún receptor, entonces no es mucho lo que hasta la fecha se ha podido hacer con esas pacientes, hasta ahora, ¿cierto? Que vamos a ver ahora los resultados, cómo funciona esto de la inmunoterapia con estas pacientes a través del GES. Súper. Lo bonito es que ya los resultados preliminares son bien alentadores, así es que seguro que vamos a tener hartos Claro, o buenos sea, imagínense resultados. este estudio que lanzó la clínica alemana desde ahora, 2025, febrero, marzo 2025. Buenísimo. O sea, todo esto incluido en el GES, como con los flujogramas y todo lo que tienen que hacer los pacientes En en el estos GES casos, lo ¿no? del triple negativo y en la ley Ricardo Soto lo del HER2. Sí. Buenísimo, doctor. No sé si quiere comentar algo respecto a este tema. Primero felicitar a Loreto, la verdad es que una presentación excepcional. Realmente es como se están haciendo hoy en día las cosas y traerlo con esta claridad es mucho mérito también de Loreto, así que muchas gracias antes que nada. Y lo segundo es que, bueno, los avances y la investigación en cáncer mamario han sido prolíferas y qué bueno también que nuestro país, a través de una institución privada y robusta como la clínica alemana, está haciendo un camino también que esperamos que también después el sector público vaya también incorporando a esos pacientes que tal vez los N no sean tan grandes, pero con una buena terapia todos esos pacientes pueden estar vivas, digamos, que es lo que pretendemos, dada que es nuestra primera causa de mortalidad, como bien decía Loreto. Así que muchas gracias por esta puesta al día y por el ánimo en esta patología que es tan dura, digamos. No sé si alguna le ha tocado, de todas las y los asistentes les ha tocado hacer control
o hallazgo de alguna paciente que ustedes después hayan tenido acceso a los resultados de la inmunohistoquímica o de los resultados genéticos de algún hallazgo? Lore, ¿tú no has tenido como experiencia respecto a este tema en, digamos, como controles y que tengamos acceso a, de manera fácil a este tipo de estudios de las pacientes? Por lo general, claro, si las pacientes llegan con los informes, los exámenes anteriores, cosa que se da poco, ahí dice, claro, triple negativo, luminal A, si vienen con el estudio histológico, es decir, del estudio de la biopsia. Y si no, algunas se recuerdan, sí, me tocó tal y Ujú, tal cáncer, o a la amiga de tal persona le tocó tal y tal cáncer, tal situación, o uno la saca igual por los medicamentos. ujú. ¿Qué, ¿le dejaron algún medicamento? Sí, tamoxifeno. Ah, ya. ¿Y le hicieron, le sacaron ganglios de la axila? No, no, la verdad es que fue todo muy, muy bien. ¿Le hicieron radio? No. ¿Quimio? Poquitas sesiones. Entonces, ya, luminala, es de mejor pronóstico, que son los más comunes en realidad. Sí, Quería comentar una cosa, yo soy Ana María Castro. Em, en algunos lugares, en algunos centros, eh, por ejemplo, algunos hospitales regionales, hay algunos tecnólogos de imágenes de mamografía que tienen posibilidad de participar en el comité de patología mamaria. Y en ese caso, el tecnólogo de mamografía, que va al comité de patología mamaria, donde se discute caso a caso el tratamiento de cada paciente, tiene opciones de aprender y compartir conocer este tipo de detalles. Porque la otra forma sería como lo comenta Loreto, cuando viene la paciente, a veces muy ordenadas, todas ellas con sus carpetas y todos sus informes, y los muestran. Y la otra opción es cuando el tecnólogo de imágenes participa del comité de patología mamaria. Y eso ocurre en algunos hospitales y en algunas clínicas. Claro, me imagino que sí. Acá es un poco más limitado el tema, son pacientes ambulatorios, pero claro que sí, y sería lo ideal que todos pudieran formar parte de un equipo y colaborar con las capacidades de cada uno en un comité. Exactamente. Y bueno, eso se da cuando el tecnólogo, el equipo de mamografía está inserto en una institución hospitalaria, ¿ya? Cuando estamos hablando de un trabajo ambulatorio, digamos, ahí claro, no existe esa posibilidad directa de participación en un comité de patología mamaria. Súper. Ujú. Ojalá llegar todas las áreas, cierto, privado y público, a esa instancia. Sí, sería ideal. Pero excelente la presentación. Felicito a Loreto. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna experiencia o que trabaje en el sistema público con esto que nos ponía ahí actualizado, Loreto, respecto a este tema, digamos, del tratamiento de las pacientes? Yo creo que la mayoría estamos en el sistema ambulatorio, pero sí, también tenemos algunas colegas que se dedican a tanto a mamo como a ecografía mamaria en algunos centros de mamo de los hospitales, que también deben tener alta experiencia porque hacen el camino completo del diagnóstico, tratamiento postquirúrgico, control posterior de las pacientes y deben tener alta experiencia en ese punto también. Claro, la verdad trabajé en mamografía un tiempo en un CESFAM y la verdad es que no me sentí partícipe de un comité o de algo más allá. Yo me imagino que esto se da en, aparte de hacer algo público, netamente en los hospitales. De hecho, nosotros teníamos como prohibido, si llegaba una paciente que estaba en parte del programa de patología mamaria, o sea, le habían encontrado algo en la mama, nosotros no le podíamos tomar la mamografía. Tenía que ser derivada al hospital, porque era meterse como con áreas que veía netamente el hospital. Nosotros solamente nos encargamos de los casos nuevos y derivarlos al hospital si es que encontrábamos algo. Entonces, igual, como un poco segregado igual el tema. Eso al menos en el hospital Cefam Pedro Longallo de Copiapó. Ok, bueno, esperemos que haya más integración también, el tema multidisciplinario también siempre es muy fructífero para los mejores diagnósticos y resultados. Em,
y por qué no integrar entre sistema público y privado todas estas licitaciones que se hacen y formar parte del equipo. O sea, no porque hagamos solo el diagnóstico y nos envíen el convenio a un centro ambulatorio, no podemos ser parte también del círculo de atención integral de las pacientes. Me pareció súper interesante lo que mencionaste antes respecto a cuando no tenemos el resultado, la mayoría de las veces del tipo de cáncer que tenía la paciente, porque podemos tener un tipo histológico, pero no el tipo molecular, hormonal, el saber qué tipo de tratamiento le hicieron, porque también es otro camino por el cual muchas veces se puede llegar y también subir o bajar las alertas respecto a la posible recidiva que puede tener la paciente tanto en el lecho quirúrgico y sobre todo en la otra mama o en otras zonas de la mama como recidiva. Así que también, y respecto a las recidivas de cáncer de mama, con estos subtipos, habían algunos que tenían como mayor tendencia. ¿Será asociado a lo mismo que son como más invasores los que tenían, digamos, el KP más elevado? Claro, los HER2 son los que proliferan más rápidamente por la cantidad de receptores que tienen en la membrana. Claro que sí, esos tienen más probabilidad de hacer recidiva, recurrencia tumoral. Y el triple negativo porque tiene un Ki-67 muy elevado, entonces va a proliferar demasiado rápido y hasta el momento no había mucho tratamiento que darle. Entonces también tenía riesgo de recidiva. Bien, pues no sé si alguien más tiene algún otro comentario o consulta. Teníamos. Ok, bien, pues agradecemos a todos su asistencia. Damos por finalizado este webinar. Agradecemos su participación también y bueno, una vez más, las gracias a Loreto por su excelente y completa presentación. Aplausos para ella. Muchas gracias por este esfuerzo de además de haber buscado la información, haberlo expuesto de manera súper pedagógica, también el orden de las diapositivas y todo, cómo nos llevaste hacia entender esas alteraciones que son súper complejas de entender, sobre todo leyéndolas en publicaciones o en libros, así es que muchas gracias también de parte nuestra. Cuídense mucho y nos vemos entonces para una próxima edición de algún webinar abierto a todo público. Muchas gracias a ustedes por Que la estén bien. atención. Descansen. Chao, chao. Gracias.